¿Te has preguntado por qué a veces te sientes atrapado entre lo que se dice y lo que realmente se espera de ti? ¿En lo que te piden y lo que se espera? Algunas veces las instrucciones parecen contradecirse. Esto nos deja confundidos, frustrados, sin saber cómo actuar. Y sucede en muchas situaciones. Tus padres, por ejemplo, o tu jefe, te pueden pedir que seas independiente, pero que no te atrevas a tomar decisiones sin consultarle. En el trabajo, la claridad se esconde tras mensajes ambiguos, y no en pocas ocasiones. Todos hemos sentido ese incómodo tirón de no saber qué hacer bien. Este fenómeno tiene nombre y se llama el doble vínculo y fue desarrollado y descubierto por el gran antropólogo Gregory Bateson, de quien te contaré su historia, porque no solo explica estos dilemas cotidianos, sino que también ayuda a entender la esquizofrenia. ¿Y si aprender a identificar estos patrones y desarrollar tu inteligencia emocional pudiera ayudarnos? Porque es que esto podría desentrañar las trampas comunicativas que vivimos a diario y, por supuesto, cambiar nuestra vida. Así que prepárate para descubrir cómo salir del laberinto de la comunicación incongruente. Déjenme contarles una historia que se desarrolla en el corazón de nuestro muy querido México, en la colorida y vibrante Ciudad de México, donde vive Eduardo, el personaje de nuestra historia. Un día, la madre de Eduardo le dice a su hijo: Hijo, si me amas, si verdaderamente me amas, me lo vas a demostrar abrazándome, me abrazarás. Y cada vez que Eduardo intenta abrazarla para demostrarle amor, ella se muestra molesta, se retira y dice: En este momento no me toques. Eduardo se confunde y se frustra. Se encuentra atrapado en un dilema de doble vínculo, donde cualquier acción que tome parece estar destinada a fallar. En este dilema de Eduardo podemos ver cómo el concepto de doble vínculo de Gregory Bateson se manifiesta en la vida real. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque su madre le está dando señales contradictorias. Por un lado, quiere un abrazo, pero al mismo tiempo no quiere ser tocada. ¿Te ha ocurrido algo similar? Esto crea una situación de doble vínculo, donde Eduardo está condenado al fracaso, haga lo que haga. Bateson sugirió que experiencias reiteradas y prolongadas de este tipo de situaciones a lo largo del tiempo pueden llevar a enfermedades mentales, incluyendo la esquizofrenia. Ahora bien, esquizofrenia no es lo que Hollywood te dice, no es lo que sale en las películas nada más. Es mucho más que escuchar voces, es mucho más que ver fantasmas o es mucho más que tener alucinaciones, porque por el doble vínculo, los mensajes contradictorios pueden llevar a la confusión mental que la teoría de Bateson describe. Cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. Es como si al tener dos conductas contradictorias y siendo las dos eh, útiles, siendo las dos válidas o siendo las dos en un momento determinado no válidas, nos disociamos. Es como si una de nuestras partes quisiera hacer una, pero la otra parte quisiera hacer la otra. Por ejemplo, yo al abrazar a mi madre, estoy generando en ella molestia y estoy generando en ella una expresión de rechazo. Pero por otro lado, si no la abrazo, me siento mal. Entonces hay una parte de mí que la quiere abrazar y otra parte de mí se disocia y decide que abrazarla no es correcto. Pero veamos más ejemplos. Pongámonos en la piel de Arturo, un niño madrileño de 10 años. Un día, su madre le prometió llevarlo al estadio para ver a su equipo de fútbol favorito, que no podía ser otro que el Real Madrid. Si terminaba bien su tarea escolar, iría a ver el partido. Arturo, emocionado, cumplió diligentemente con su deber. Sin embargo, cuando llegó el día del partido, su madre, que tenía que cumplir con su promesa, parecía molesta y dijo algo así con un tono agrio. Bueno, prometí llevarte, así que venga, vamos. Arturo se siente confundido. Se pregunta, ¿debería estar feliz por ir al partido o debería de sentirme culpable porque mamá parece estar molesta haciendo algo que no le agrada? La historia de Arturo ilustra de nuevo y de manera sencilla la teoría del doble vínculo. En esta situación, la madre de Arturo le hace una propuesta que contiene una contradicción dentro de la propuesta.
Por un lado, lo premia llevándolo al partido por hacer su tarea, pero por otro lado muestra fastidio, lo que lo hace sentirse mal porque a pesar de que Arturo cumplió con el deber, cumplió con la tarea, su madre está molesta, muestra la molestia. Arturo queda atrapado en este dilema sin saber cuál es la reacción correcta. De nuevo, es como una disociación de la personalidad. ¿Debería estar emocionado por ir al partido o sentirse culpable porque su acción causó el fastidio de su madre, que además se lo mostró de manera muy vehemente? Si crees que esta teoría del doble vínculo o la comunicación incongruente nos afecta únicamente cuando somos pequeños o casados, te equivocas de lado a lado. Las situaciones en las que vivimos experiencias de este tipo son muy comunes, más de lo que tú crees. Te cuento otra historia, ahora del ámbito empresarial. Laura, una analista de datos en Innovatech Solutions, recibía mensajes contradictorios de su jefe Carlos. Tanto Laura como Carlos son ficticios. Aunque Carlos le pedía que fuera independiente, también la criticaba por tomar decisiones sin consultarlo. Sé que nunca has vivido nada similar. Esta situación la dejó confundida y atrapada, de nuevo, en un dilema de doble vínculo, donde cualquier acción que tomara podía ser criticada. Esto generaba ansiedad y frustración, afectando obviamente el rendimiento laboral de Laura. Quien hiciera lo que hiciera estaba mal. Esto dejó a Laura todavía más desconcertada, porque no nada más estaba confundida, sino que además no lo hacía lo mejor que podía. ¿Cómo podía ser independiente si cada paso requería la aprobación de Carlos? Sentía que estaba atrapada en un círculo vicioso donde cualquier acción que tomara, como ya he expresado, iba a ser criticada dependiendo del contexto o del humor de su jefe. La situación empeoró. Ocurrió otra cosa, ocurrió durante una presentación semanal ante el equipo directivo y era cuestión de esperar el tiempo necesario porque esto iba a pasar. Laura había preparado un informe detallado siguiendo los criterios que había establecido Carlos previamente. Durante la reunión, uno de los vicepresidentes hizo una pregunta técnica sobre ciertos supuestos utilizados en el análisis que hizo Laura. Y antes de que Laura pudiera responder, Carlos intervino incluso abruptamente. No deberías haber incluido esos supuestos en tu presentación. Eran irrelevantes para esta audiencia. Es decir, no estaba de acuerdo con lo que se había presentado. Es decir, no lo había revisado previamente. Luego, dirigiéndose al resto del equipo, Carlos añadió, Laura necesita aprender cuándo simplificar información y centrarse solo en lo esencial. Bonita regañada. Después de la reunión, Laura intentó hablar nuevamente con Carlos para entender mejor lo que estaba esperando de ella. ¿Qué coño esperas de mí? Y cuando ella le preguntó, él le dijo, debes tener confianza en tus capacidades, pero también debes de saber cuándo pedir ayuda. No quiero que te sientas presionada, pero tampoco puedo estar revisando todo lo que haces. Es exactamente la instrucción que nadie puede seguir. Este patrón continuó durante semanas, como es obvio, y cada vez que Laura intentaba adaptarse a las expectativas de Carlos, estas parecían cambiar según la situación. Se encontraba atrapada en un dilema insostenible. Si actuaba de manera autónoma, era criticada por falta de consulta, pero si consultaba constantemente, era etiquetada como poco confiable o insegura. Ay, esta cosa también es tan extraña en las empresas. Lo que Laura estaba experimentando reflejaba perfectamente la teoría del doble vínculo que había ya propuesto Gregory Bateson. Recuerda que, según esta teoría, el doble vínculo ocurre cuando una persona recibe dos mensajes contradictorios, dos o a veces hasta más, de una figura importante, de una figura autoritaria. Es alguien que tiene relevancia para nosotros y debe de seguir ambos para evitar consecuencias negativas. En este caso, uno, el mensaje explícito es sé independiente y toma decisiones. Dos, el mensaje no es explícito, pero implícito es, pero no hagas nada que yo no autorice. El problema radica en que estos dos mensajes se excluyen mutuamente y no hay una definición precisa de ninguna de las dos cosas.
Laura no podía cumplir con las dos demandas, con ambas demandas simultáneamente. Generaba esto ansiedad, confusión y estrés, y estarás de acuerdo conmigo. Además, estudiando estos casos, Bateson argumentaba que este tipo de situaciones puede llevar a estados emocionales graves si se prolongan en el tiempo, ya que la persona afectada siente que haga lo que haga, que cualquier respuesta posible será castigada. Esto era exactamente lo que estaba ocurriendo con Laura. Su rendimiento laboral se comenzó a resentir, es una persona a quien yo personalmente conocí, y su motivación, desde luego, disminuyó drásticamente. Esta historia ilustra cómo el doble vínculo se puede manifestar en un entorno laboral y probablemente no tan extraño como pueda parecer, y cómo asimismo impacta tanto a los empleados como la eficacia general de una organización. También subraya la necesidad de crear espacios seguros para la comunicación abierta y el desarrollo personal. Otra vez el doble vínculo. Pero hay algo más. Este tipo de situaciones a menudo se dan en relaciones abusivas, donde la víctima no puede escapar del dilema porque la misma contradicción de las dos instrucciones contradictorias proviene de alguien a quien le tenemos o afecto o tenemos autoridad o ambas cosas. El doble vínculo crea un escenario de no ganar que puede generar confusión, estrés y a largo plazo puede contribuir a problemas de salud mental. Créeme, tan serios como la esquizofrenia. Una de las cosas que va a ocurrir cuando terminemos en este vídeo es que vas a encontrar muchos más esquizofrénicos en el mundo de los que tú creías que existían. Detengámonos un momento en entender cómo la esquizofrenia está relacionada con la inteligencia emocional. La esquizofrenia es un trastorno mental complejo y a menudo malentendido que afecta a millones de personas en todo el mundo. Este trastorno no solo impacta la forma en que una persona percibe la realidad, también influye en su capacidad para gestionar sus emociones y sus relaciones interpersonales. Por otro lado, la inteligencia emocional, que se refiere a la habilidad que los seres humanos tenemos y que podemos desarrollar de reconocer, comprender y manejar nuestras propias emociones y las de los demás, juega un papel crucial en la vida cotidiana de todos, especialmente para aquellos que enfrentan desafíos psicológicos del tamaño de la esquizofrenia. De nuevo, no estoy hablando de personas que necesitan camisa de fuerza. En este blog, en este vídeo, exploraremos la conexión entre la esquizofrenia y la inteligencia emocional, desglosando qué es la esquizofrenia, la cual te voy a explicar muy brevemente, sus síntomas, los tratamientos que hay disponibles, así como la definición y la importancia de la inteligencia emocional. En esta me voy a detener mucho menos. Además, discutiremos también cómo la esquizofrenia puede afectar la inteligencia emocional de quienes la padecen y ofreceremos estrategias, te voy a hablar de estrategias para mejorar estabilidad en personas con este trastorno. Desde luego, no estoy queriendo sustituir a ningún psiquiatra, solamente para lo que podríamos llamar esquizofrenia social. Te voy a llevar a través de comprender cómo la salud mental y la inteligencia emocional se entrelazan o pueden entrelazarse, brindando esperanza y herramientas para una vida más plena. Estos dos conceptos, la inteligencia y la esquizofrenia, la inteligencia emocional y la esquizofrenia, son dos conceptos que, aunque complejos, créeme, están interrelacionados. Porque la esquizofrenia afecta la percepción de la realidad y la capacidad de interactuar emocionalmente. Pero por su parte, la inteligencia emocional es crucial para el bienestar y las relaciones. El trastorno en concreto se caracteriza en sus grados más extremos por alucinaciones, delirios y alteraciones en el pensamiento, dificultando que las personas reconozcan y procesen emociones propias y ajenas. Ahí es donde se mezclan las dos cosas. Y tú creerás que a lo mejor necesitamos alucinar fantasmas para ser esquizoides, pero en realidad la mayoría de nosotros alucinamos. ¿Qué dicen los estudios acerca de la relación entre la esquizofrenia y la inteligencia emocional? Te voy a explicar algunas cosas interesantes. La investigación sobre la relación entre la esquizofrenia y la inteligencia emocional ha revelado hallazgos muy significativos. Un ejemplo, un estudio realizado por el doctor K. Tsoi y sus colegas en el año 2016 encontró que las personas con esquizofrenia
y de nuevo no te hablo de personas de camisa de fuerza, presentaban niveles más bajos de inteligencia emocional en comparación con la población general. Sin embargo, el estudio también demostró que los participantes que recibieron terapia específica para desarrollar habilidades emocionales mostraron mejoras significativas en su capacidad para reconocer y gestionar las emociones. Es decir, un entrenamiento, un training, una formación en inteligencia emocional les permitió superar su patología esquizoide. Otro estudio, por ejemplo, publicado por la revista Schizophrenia Research por el doctor A.B.G.D. Emerson en el 2020, encontró que la inteligencia emocional se correlacionaba positivamente con la calidad de vida de los pacientes con esquizofrenia. Otro estudio que demuestra que la formación en inteligencia emocional o el desarrollo de la inteligencia emocional nos ayuda con esta patología. Los resultados sugirieron que trabajar en el desarrollo de la inteligencia emocional no solo puede mejorar las habilidades emocionales, sino también ayuda a aumentar la satisfacción general en la vida de las personas afectadas. En conclusión, la relación entre la esquizofrenia y la inteligencia emocional es compleja, pero hay oportunidades para fomentar el desarrollo emocional en este contexto. A través de intervenciones, por supuesto dirigidas, adecuadas y con un enfoque comprensivo, es muy posible, mucho más que posible, ayudar a las personas con esquizofrenia a mejorar su inteligencia emocional, lo que sin duda tendrá un impacto positivo en su calidad de vida y en sus relaciones interpersonales. En la siguiente sección te voy a enseñar cómo apoyar a alguien con esta esquizofrenia, pero te lo voy a enseñar con herramientas muy específicas, basadas en una extraordinaria ciencia de la que jamás, jamás, jamás me cansaré de hablar maravillas. Y no las hablo porque las haya leído o me las hayan contado o alguien me pague. Las hablo porque cambiaron radicalmente mi vida. Me ayudaron a controlar muchas cosas sobre las que no tenía control. Sigue habiendo muchas sobre las que no tengo control. Pero bueno, es el eslabón perdido, así lo podemos llamar. Eso de lo que te voy a hablar es el eslabón perdido. Es un elemento disruptor como pocos, una revolución en el mundo de la psicología. Es, así lo llamo yo, el ave fénix de la conducta humana, que quemó todo lo que existía antes de que esto se descubriera para volver a recrearlo. Sí, amigos, estamos hablando de la extraordinaria ciencia de la programación neurolingüística, o PNL en corto, la caja de herramientas de la conducta más extensa y efectiva que existe en el mundo. Y ahora, sin querer convertirte en un psicólogo ni en un psiquiatra, voy a hablarte muy, muy brevemente y de manera sobresimplificada un poco acerca de la esquizofrenia. Esto te va a ayudar a identificar a todos esos esquizoides que se encuentran a tu alrededor y que nunca los habías visto como tal, pero en un autoanálisis tal vez puedas encontrar en ti mismo rasgos de cierto grado de esquizofrenia. Como decía Sigmund Freud, todos somos paranoicos en una determinada proporción y todos somos neuróticos en otra determinada proporción. Claro, a las personas que tratan este tipo de patologías les encantaría que la población humana en general se sintiera así y fuera a verlos despavoridos con intención de gastarse todo lo que tienen en las chequeras. La realidad es que algunas de estas personas, con todo y paranoias y neurosis y esquizofrenias, van a poder vivir en sociedad perfectamente bien. Sin embargo, los que tenemos la intención o tenemos la idea de alcanzar la plenitud de nuestro ser, tal vez quisiéramos corregir o quisiéramos superar o quisiéramos elevar al siguiente nivel cualquiera de estas circunstancias, por muy pequeña que pudiera ser. Déjame contarte entonces un poco acerca de la esquizofrenia. La esquizofrenia no es simplemente un trastorno de la mente, es una condición multifacética que afecta diversas áreas de la vida de una persona, por supuesto, incluyendo su pensamiento, sus emociones y, lo más, no sé si importante, pero finalmente es lo que cuenta, su conducta, sus comportamientos. La esquizofrenia es un trastorno mental crónico que se caracteriza por una serie de síntomas que, por supuesto, pueden incluir, porque ya lo hemos visto en muchas películas, bueno, no sé tú, pero yo sí, pueden incluir alucinaciones, delirios y trastornos del pensamiento. Su causa exacta no se comprende completamente. Como la mayoría de las enfermedades mentales, no se sabe de dónde viene.
Se cree que es el resultado de una combinación de factores genéticos, neurobiológicos y ambientales. Curiosamente, afecta aproximadamente al 1% de la población mundial y puede aparecer en distintas etapas de la vida, aunque comúnmente se presenta en la adolescencia o en la adultez temprana. Los síntomas de la esquizofrenia, que son bastante evidentes, se pueden clasificar en tres categorías principales. Hay unos que se llaman síntomas positivos, otros negativos y están los cognitivos. Los positivos son síntomas que agregan algo a la experiencia de la persona, lo que se conoce como una alucinación positiva, es decir, algo que ves pero que no existe. Incluyen alucinaciones, que es percibir cosas que no están presentes, como oír voces, delirios, creencias firmes en ideas que son evidentemente falsas y trastornos del pensamiento. Luego están los síntomas negativos, también llamados alucinaciones negativas. Estos síntomas se refieren a que no percibimos, no vemos, a la falta o disminución de ciertas capacidades o funciones en nuestra percepción. Pueden incluir la apatía, la falta de motivación, la anedonia, que es la incapacidad para sentir placer, y la reducción en la expresión emocional. Y luego están los síntomas cognitivos. Estos síntomas cognitivos afectan las funciones cognitivas como la atención, la memoria y la capacidad de tomar decisiones. ¿Cuántos políticos no estarás pensando tú ahora que son esquizoides? Las personas con esquizofrenia pueden tener dificultades para concentrarse, seguir una conversación o recordar información reciente. El diagnóstico de la esquizofrenia generalmente se realiza con como muchas de estas patologías, una evaluación clínica exhaustiva. En esta evaluación puedes incluir entrevistas y hay ciertas escalas en la evaluación. Es importante que el diagnóstico sea realizado, obviamente, por un profesional de la salud mental que esté calificado, un psiquiatra, por ejemplo, quien pueda diferenciar entre la esquizofrenia y otros trastornos mentales que los hay que pueden presentar síntomas similares. El tratamiento de la esquizofrenia combina medicación, terapia psicológica y apoyo social. Hemos visto películas en donde un medicamento milagroso curaba totalmente la esquizofrenia. En realidad, los medicamentos antipsicóticos ayudan a controlar los síntomas positivos, mientras que la terapia cognitivo-conductual permite a los pacientes entender y manejar sus síntomas, de nuevo, siempre adaptados a la identidad de cada persona. Además, los programas de rehabilitación psicosocial desarrollan habilidades sociales y laborales para facilitar que estas personas que tienen estos rasgos esquizoides se integren en la comunidad. Pero regresando al creador de la teoría del doble vínculo con la que empecé, ¿quién era Gregory y qué rayos tenía que ver con la programación neurolingüística? De eso vamos a hablar a continuación y te aseguro que te voy a volar la mente porque es una historia apasionante. Gregory Bateson era un tipo curioso, de esos que no se conforman con mirar el mundo de forma cuadrada. Hijo de un célebre genetista, en vez de seguir el camino clásico de la ciencia dura, se fue por la tangente y acabó explorando la antropología, la biología, la cibernética y, de paso, revolucionando la comunicación humana. Era el típico pensador que veía conexiones donde otros solo veían puntos sueltos. Y así, sin buscarlo demasiado, terminó influyendo en los creadores de la programación neurolingüística, PNL. A Bateson lo puedes imaginar en los años 50 y 60, metido en debates con mentes brillantes en la Universidad de Palo Alto, donde junto a su equipo, incluyendo a Paul Watzlawick, empezó a estudiar cómo la comunicación no es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. ¿Te suena lo del doble vínculo? Pues fue él quien describió cómo algunos mensajes pueden ser una trampa psicológica imposible de resolver, como cuando alguien te dice, sé espontáneo. Si lo haces porque te lo dijeron, ya no es espontáneo. Si no lo haces, desobedeces. ¡Boom! Paradoja. Ahora, imagina a Richard Bandler y John Grinder, los co-creadores de la PNL, en los años 70, jóvenes, rebeldes y con ganas de entender cómo funciona la mente humana a otro nivel. Estos dos
Se fijaron en los grandes genios de la terapia, como Milton Erickson y Virginia Satir, pero fue Bateson quien les abrió las puertas del mundo de la comunicación profunda. De hecho, Bateson no solo les dio ideas, sino que los conectó directamente con Erickson, el mago de la hipnosis, para que aprendieran de él. En su libro Pasos para una ecología de la mente, Bateson hablaba de cómo el pensamiento occidental está demasiado obsesionado con las categorías rígidas y la separación entre mente y naturaleza. Él proponía que todo está interconectado y que entender la comunicación humana requiere mirar el panorama completo, no solo las piezas individuales. En uno de sus ensayos cuenta la historia de un delfín que, después de recibir entrenamiento con refuerzos positivos, parecía darse cuenta de que la verdadera tarea era innovar, no solo repetir lo que le pedían. Este tipo de observaciones fueron oro puro para la PNL, que tomó muchas de sus ideas sobre aprendizaje y cambio desde una perspectiva sistémica. En resumen, Gregory Bateson fue el padrino intelectual de la PNL, el que les mostró que el lenguaje moldea nuestra realidad y que la comunicación es mucho más que palabras sueltas. Si hoy en día entendemos que el cambio personal no es solo un tema de motivación, sino de estructuras profundas en la comunicación y el pensamiento, en gran parte es gracias a este hombre que vio la mente humana como un ecosistema complejo, lleno de patrones, paradojas y posibilidades. Revisemos ahora cómo salir de un doble vínculo con programación neurolingüística y no morir en el intento. Imagínate que te encuentras en un conflicto, ya sea en casa con tu pareja, extraño sería, o en el trabajo con tu jefe, más extraño todavía, y caes en la trampa del doble vínculo. Es decir, recibes dos mensajes contradictorios donde cualquier respuesta parece estar mal. Algo del tipo: quiero que tomes la iniciativa, pero solo si haces lo que yo digo. O, ¿por qué no eres más independiente? Pero todo lo que hagas lo tienes que consultar conmigo antes de actuar. O, exprésate con sinceridad, pero que no me moleste lo que digas, porque como me moleste, ya estás mal. Parálisis mental. Hagas lo que hagas, pierdes. Pero aquí es donde entra la programación neurolingüística, como una navaja suiza, para desarmar este enredo vital comunicacional. Vamos a hablar de qué herramientas de PNL podemos usar para salir del embrollo. De manera sencilla, no quiero complicarte. La primera es el metamodelo del lenguaje. Hemos hablado de que el lenguaje modela nuestra realidad. Desglosar la comunicación para encontrar la incongruencia y cuestionarla con precisión nos va a servir enormemente. Si alguien te lanza una trampa verbal, puedes responder con: cuando dices que tome la iniciativa, ¿qué significa exactamente tomar la iniciativa para ti? O, por ejemplo, ¿cómo sabrías que estoy siendo independiente de la forma correcta? ¿Cuál es la forma correcta de ser independiente? Estas dos preguntas obligan a la otra persona a hacer explícitas sus contradicciones, reduciendo, por supuesto, la ambigüedad. 2. El reencuadre del significado. Si el doble vínculo te pone en una posición imposible, cambia la perspectiva. En lugar de sentirte atrapado, reformula la situación. Vayamos a un contexto empresarial, donde alguien te dice: veo que quieres que aporte ideas propias y al mismo tiempo sigamos tu directriz. ¿Cómo podemos hacer para integrar ambas cosas sin que se contradigan? Estás confrontando la contradicción, pero de manera amistosa. No la estás confrontando de manera bélica. En un conflicto familiar, parece que quieres que exprese mi opinión, pero también que no te afecte. Quizás podemos encontrar una forma en la que te sientas seguro o segura al escucharme. Es decir, estás involucrando a la otra persona en encontrar la solución. Veamos otra herramienta de la programación neurolingüística: cambio de nivel lógico. Si te enfrentas a una incongruencia, en lugar de discutir en el mismo nivel del problema, sube un escalón. Por ejemplo, en lugar de responder a la trampa directamente, podrías preguntar: ¿cuál es el objetivo real detrás de esta conversación? Todo de manera muy amistosa. Parece que ambos queremos lo mismo, pero estamos usando caminos distintos. ¿Qué podemos hacer para que usemos el mismo camino? A esto se le llama abstracción en niveles superiores.
Otra herramienta, pacing and living. Si la otra persona está atrapada en su propio dilema, acompaña su lógica primero, pacing, y luego la llevas a un nuevo punto, living. Por ejemplo, entiendo que quieres que colabore más, pero al mismo tiempo que no lo haga a mi manera. Lo que veo es que ambos queremos eficiencia, así que, ¿qué tal si exploramos una estrategia donde ambos nos estamos cómodos? Te pusiste en sus pies y lo condujiste al lugar donde tú quieres llegar. Conclusión, no juegues el juego, cambia las reglas. Los dobles vínculos solo tienen poder si juegas bajo sus condiciones. Con la PNL puedes cuestionar, reformular y redirigir la conversación hacia un terreno donde haya claridad y opciones reales. Recuerda que la programación neurolingüística, y si no lo recuerdas porque no te lo he dicho, es crear opciones. Así, en lugar de enredarte, te conviertes en el maestro del tablero. Existen numerosos ejemplos de personas con esquizofrenia que han logrado mejorar su inteligencia emocional y, en consecuencia, su calidad de vida. Un caso notable es el de John Nash, un famoso matemático y ganador del premio Nobel que luchó contra la esquizofrenia a lo largo de su vida y que algunas personas, yo entre ellos, pudimos apreciar a través de la película dedicada a su historia. A través del tratamiento adecuado y el apoyo de su familia, Nash no solo pudo manejar su condición, sino que también se convirtió en un defensor de la salud mental, lo cual inspiró a muchos otros con sus logros. Otro ejemplo es el de un programa de rehabilitación en el Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Harvard que implementó un enfoque integral para ayudar a las personas, a los pacientes con este problema, a desarrollar habilidades emocionales. Inclusive, algunos de ellos fueron tratados para la depresión propia de la enfermedad con simple y sencillamente movimientos de la cara, en los cuales se les pedía que sonrieran y esa sonrisa mostró más efecto que inclusive las pastillas antidepresivas. Si mejoramos nuestra capacidad para gestionar emociones y nuestras relaciones interpersonales, eso redunda sin duda en una mejor calidad de vida. Y fíjate, si en el caso de una esquizofrenia clínica intensa existen soluciones, imagínate qué se podría lograr en nuestras vidas con las efectivas herramientas prácticas como ninguna otra que yo conozco de la programación neurolingüística. O, es más, con un simple curso de inteligencia emocional. Conclusión, cualquier persona puede aprender PNL, aunque hay que reconocer que no cualquiera entiende de primera mano el poder de esta magnífica y efectiva ciencia de la conducta. El punto es que no necesitas estar en un problema para meterte a estudiar estas cosas. De hecho, cuando estás ya en medio de la tormenta, en ese momento en donde estás problemado hasta el cuello, es cuando es más difícil aplicar lo que sea que quieras aprender. Mira, es como ya aprender a invertir dinero justo cuando ya no lo tienes para invertir o estás ya con deudas hasta el cuello, como decía anteriormente. La PNL es como una partitura de una gran sinfonía. Ver las notas escritas en los pentagramas de la partitura, si no conoces de música, no te permitiría de ninguna forma entender la grandiosa música que está escondida en esas notas. Pero cuando la escuchas, cuando te has dado la oportunidad de sentarte a escucharla, te das cuenta de que es una experiencia única por cierto, imposible de transmitir a alguien que no ha estado expuesto a escucharla todavía. Date la oportunidad de sumergirte en la programación neurolingüística o en la inteligencia emocional porque no tienes idea de cuánto puedes mejorar tu vida si conoces estas habilidades que realmente cualquiera puede aprender. Y una cosa nada más para terminar. Si yo conocí a Anthony Robbins hace muchos años y una de las frases, que es un gurú del desarrollo personal y del crecimiento personal, mal identificado como un motivador, porque no lo es, la motivación es interna, es lo que tú generas en ti, se llama automotivación. Pero yo conocí a Anthony Robbins, te decía, y una de las frases que más me llamó la atención y que más impactó en mí fue, si tú puedes, entonces debes. Puede ser que estés muy contento con tu vida, pero si puedes mejorarla,
entonces debes. Gracias.